Estamos aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro para hablar de un tema muy interesante, polémico y por demás controversial. Y este es el de la religión y la política. Esta estatua se le atribuye al escultor celayense don Francisco Eduardo Desguerras y representa a un Neptuno, tiene el tridente, pero lo curioso es que la cara da toda la impresión de ser un Cristo. Sí, era lo que me decía, es que lo que pasa es que aprovechó un rostro que ya tenía de Cristo para hacer el Neptuno. Tal vez. Oye, pero y eso me hace pensar en cuestiones religiosas. ¿Por qué? No hemos abordado el tema de la religión ahora que vamos a llegar a las elecciones. Pues mira, aquí tenemos una cosa muy sincrética, ¿no? Sí, ¿Qué es el porque Neptuno nada que ver con la religión católica. ¿Qué es el sincretismo? Pues la mezcla de religiones, ¿no? La adopción de costumbres ajenas con tradiciones propias. Es que eso ocurrió en México, ¿no? Sí. La religión que trajeron los españoles de Europa, la religión católica, se mezcló muy bien con la religión que profesaban los antiguos mexicanos. Y eso dio origen a una mezcla, ¿sí? Que eso le llaman sincretismo, en donde la religión pasó a ser un factor, no te digo importante, determinante en la vida social, económica y política. Lo que comías, con quién te casabas, quién gobernaba, muy claro. Importante, ¿eh? Porque estaban permeando las ideas religiosas por encima de las leyes. Entonces tenía que darse ese cambio, esa fractura, para que una cosa fuera la religión, no imponerse una forma de creencia. Y también creo que la Iglesia en algún momento empezó a abusar del poder. Creo que sí creo en la separación Iglesia-Estado. Creo que lo que es de Dios debe estar con Dios y lo que es del Estado debe estar en el Estado. El Estado quería estar separado de la Iglesia para no sentirse oprimido por esa parte. Por la diferencia de opiniones con respecto a la política. La Ley Juárez fue una ley que hizo Benito Juárez cuando era ministro de Justicia en 1855 y Juan Álvarez era presidente de la República. Esta ley fue polémica ya que a partir de ella se consideraban iguales a todos los ciudadanos, eliminando los privilegios y los fueros de la Iglesia y el Ejército. Además, establecía que los matrimonios y los nacimientos no eran asunto de la Iglesia, sino del Estado. Nos parece que es algo ya muy normal y resulta que es muy reciente. Apenas con Benito Juárez fue el primero que se casó. Así, por lo civil. Ajá, en Veracruz. Es que fíjate que él fue el que dictó la Ley Juárez. De las leyes de reforma, la Ley Juárez es la que hablaba de la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, Juárez jamás estuvo en contra de que la gente se bautizara. O sea, tu registro como mexicano Cierto. Estaba en la Iglesia. Sí. El registro de Nada de que tu IFE. ¿Y qué tal la Iglesia, la participación que tenía en la renovación de autoridades? Hombre, la Iglesia y la autoridad eran prácticamente lo mismo. Sí. A pesar de que decían que uno era un poder temporal y el otro era el poder espiritual, eran juntitos. Sí. Iglesia y Estado. Tenía todo. Sobre vida y haciendas. O sea, no solamente tenía toda la potestad sobre tu vida desde que nacías hasta que morías, sino que tenía todo, las calles, tenía un chorro de propiedades, determinaba el futuro de las mujeres que entraban como monjas se quedaba con sus dotes. Claro, por si fuera poco, la Iglesia cobraba impuestos en la forma del diezmo, ¿no? Así es. Y precisamente la Ley Juárez, las leyes de reforma, significaba a mediados que... del 19. Del 19, ese poder tenía que ser separado del poder civil. Sí. Nada contra ellos. Pero, ¿sabes qué? La Iglesia tenía otra cuestión muy fundamental, privilegios. Uno de sus principales privilegios fue el fuero en materia civil y penal, que impedía que se juzgara a los clérigos como al resto de los ciudadanos. Pero además cobraba por bautismos, matrimonios y entierros. Tenían muchísimas propiedades que no usaban para nada y cobraban diezmos y primicias.
Todo eso lo prohibieron las leyes de reforma. Fue difícil entender un movimiento de separación de estos ámbitos porque ya eran pues casi 3 siglos en que la cosa había sido así, ¿no? Oye, y se fueron al otro lado, ¿eh? O sea, dijeron, no, la iglesia nada. Ya. Es más, no pueden votar. ¿Esos cómo se llaman? Jacobinos. Los jacobinos, pero lo lograron. El extremo jacobino es no solamente la separación de la iglesia, sino que desaparezca la iglesia. Comecuras. Así es. Les decían los Así es, comecuras. los Se comecuras. fueron totalmente al otro lado del péndulo. Y era, a ver, ni hablan de política, ni pueden votar, ni pueden ser votados, ni nos hablen porque no queremos que nos hablen. Porque, a ver, Ibabel, cualquiera somos libres de profesar la fe que queramos. Sí, sí. Siempre y cuando sea en el ámbito privado. Claro. Sí. Y eso yo creo que el Estado liberal que proclamó Juárez, sí, lo tenía muy claro. Que no era un Estado, o sea, es muy diferente un Estado laico, liberal, que un Estado Anticlerical. Clerical, claro, porque no es en contra de la No es en religión, contra de la religión. sino es, a ver, cada quien su espacio. La Iglesia Católica no puede tener ese espacio que tenía, porque además, ¿saben qué? Hay que darle chance a los demás. También hay otras creencias. La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 años, fue un conflicto entre liberales y conservadores que ocurrió entre diciembre de 1857 y enero de 1861. Venía de una vieja disputa entre los liberales, que querían igualdad y apertura económica, y un régimen federal, y los conservadores, que querían mantener privilegios, un gobierno central. La guerra explotó por la Constitución Liberal de 1857 y las leyes de reforma, y la ganaron los liberales. Oye, pero costó sangre, ¿eh? Sangre. La guerra de reforma. Y fue injusto de parte de los dos lados, la Claro. verdad. ¿Sabes cuál fue uno de los gritos de los conservadores en la guerra de reforma? Religión y fueros. Sí. Entonces, porque claro, eran siglos literalmente de estos privilegios que no era de pensar que fácilmente los iban a entregar, ¿no? Claro. Y como tú dijiste muy bien hace rato, era una cuestión de separar, nada más. Sí, Porque que- sabes que el derecho que todo mundo tiene a profesar la fe y la religión que quiera está garantizado por la Constitución en un Estado Sí. laico. Ahora, alguien podría decir, pero qué necesidad, cuando en realidad todo el pueblo mexicano es católico. Es que ese era uno de los argumentos. Sí, ese era. Bueno, ¿Y sabes pero- que no es cierto? No es cierto, Eso no es cierto. no es cierto. Estaban, a lo mejor durante un tiempo sí, pero hay estudios muy interesantes de antropólogas muy buenas, del CIESAS, por ejemplo, en Jalisco, que han demostrado que Guadalajara es la ciudad, Guadalajara, fíjate, que es una ciudad emblemáticamente católica, ¿no? Claro. Es una ciudad de muchos dioses y que en realidad no hay una preponderancia de la religión católica frente a otras religiones que en realidad son derivadas de, porque no tenemos muchos musulmanes, no tenemos muchas religiones orientales, pero tenemos muchas derivaciones pentecostales, Sí. protestantes. Iglesias, ¿no? Porque Ujú. religiones hay pocas. Sí, ¿no? tienes Iglesias razón. hay muchas. Sí, Pero fíjate que aunque así fuera, Ibabel, aunque la abrumadora mayoría fuese de una sola fe, yo creo que lo más sano para una convivencia es que la previsión sea que cada quien sea libre de practicar la que quiera. Y las leyes además están muy atentas a que desde el púlpito, como se dice, no salgan indicaciones de carácter político. Es un delito. persuasiones. Ah, es delito. es un delito electoral. Eso sí sigue. A ver, platícame. O sea, si un sacerdote desde el púlpito empieza a decir, miren, les voy a decir que es pecado que voten por el que tiene esos colores, delito. O incluso que en su calidad de ministro de un culto no puede hacer política tampoco, ¿no? No, no pueden hacer política. Ahí sí En no. su calidad de ministro de culto. Sí. Porque yo estoy de acuerdo Pero con es un eso. poco la misma prohibición que puede tener un profesor para obligar a sus alumnos, Ujú. un empresario para obligar a sus empleados.
Si no votas... un líder sindical para obligar a los obreros que estén agrupados en ese sindicato. Nada de eso se puede. Y ahora, bueno, hay algunos candidatos que han abordado esos temas y que tratan de separarse personalmente del tema para decir, bueno, pues es que yo creo en algo, pero ese es mi asunto. Es que así está previsto. Ajá. Yo, A ver, en explícame mi, cómo está esa separación. en mi vida privada, tú puedes profesar la fe que quieras, ¿sí? Es más, te decía, ese derecho que tú tienes, la Constitución lo defiende. Pero que nadie quiera hacer proselitismo, que se llama, para que todos los demás piensen como él. O crean en lo mismo. Quieraslo o no, está interfiriendo en la decisión del voto. Entonces, obviamente, eso afecta y perjudica al Estado laico. Porque ningún sacerdote debe de tomar partido y no nos lo deben imponer. Yo creo que nosotros somos los que tenemos la decisión más que nada, ¿no? Eso también es un contradictorio, o sea, porque todos los demás sí pueden influir, pero la iglesia no. O sea, ¿por qué la iglesia no? O sea, ¿a qué le tienen miedo? Yo creo que es una manera en la que el Estado busca acallar un poco las conciencias de los demás y no escuchar la conciencia de alguien más, ¿no? En realidad uno no se tiene que preguntar en qué cree el candidato. Se tiene que preguntar si aquello en lo que cree el candidato lo está trayendo a lo público. ¿No? Oye, pero cuando Vicente Fox llegó al poder y subió una virgen, eso no y está el bien. Cristo, no. Eso no. No, porque es de llevar símbolos religiosos que pertenecen al dominio de un grupo en particular, llevarlos al mundo que pertenece a todos. Claro, porque además puede haber alguien que haya votado por él muy convencido y que no, y que eso no estaba en la baraja. Es presidente mío, Ajá. presidente de todos los mexicanos, pero perdón, yo no profeso esa fe. Gracias, gracias por acompañarnos Qué bueno que estás con en esta nosotros. reflexión, porque creo que es importantísimo darle lugar, que a lo mejor hay que darle en política, ahora que estamos en tiempo de elecciones, a las iglesias en general o al aspecto religioso. Yo pienso que no deberían tener participación electoral. Ah, no, ella es muy Directa. Yo pienso que no. Las iglesias. Las iglesias. Ah, las iglesias. Me Las parece- personas religiosas sí. O sea, me parece muy bien que se expresen en públicos, es una postura respetable entre muchas otras que hay en la sociedad, o representan posturas o expresan posturas muy respetables, pero la participación electoral a mí no me parece ¿Por qué, Fabiola? compatible con la laicidad del Estado. No me parece bien que se hayan separado. O sea, yo siento que realmente el Estado debería estar supeditado a la Iglesia. Tiene una misión superior, ¿no? Que es velar por el bien de las almas. Y el Estado tiene que velar por el bien de los cuerpos, ¿no? El fin de la Iglesia es superior y el Estado debería estar supeditado al de la Iglesia. Entonces, digamos que aquí en la sociedad mexicana, pues la religión católica, la verdad, somete más al individuo. Entonces, por lo mismo, sí debe haber una separación. En mi opinión, sí. El poder de la iglesia era tan grande que opacaba el normal poder que tenían en esa instancia. Siento que separarlos fue la mejor elección. ¿Y por qué no deben de participar electoralmente? ¿Te refieres a votar? No, el voto desde luego. Ah, ok. No. Yo ya me había escandalizado. No, yo no pensaba vayas como... tan lejos. No, como candidatos a Ya, puestos de elección popular. claro. No, por supuesto, es un derecho ciudadano. Ah, ok. Claro que pueden votarlo. Oye, por Fabiola, supuesto. pero ¿por qué no deben de ser candidatos? Explícanos, ¿por qué? Por el carácter laico del Estado. O sea, hay razones históricas, hay razones actuales. O sea, un Estado laico es un Estado que se declara completamente separado de la religión, pero es un Estado también en donde los ministros de los cultos no pueden ocupar cargos de elección popular, Claro. porque eso atenta contra esta separación entre el Estado y la religión o entre el Estado y las iglesias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, además de violentar nuestras normas? O sea, por un lado, para mantener la neutralidad del Estado frente a todas las posturas religiosas y no religiosas que existen en la sociedad. Otra razón es que los derechos fundamentales en este país
se establecieron desde el siglo XIX, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, a contracorriente de las posturas religiosas. Esa es la realidad. Algunos derechos que han sido reivindicados, por ejemplo, el matrimonio igualitario, ha sido a contracorriente de algunas posturas religiosas también. Ah, claro, sí. Claro, porque algunas de nuestras garantías ya protegidas por la Constitución atentan contra algunas ideas religiosas. Exactamente. Y entonces, si decimos, a ver, tú en tu casa no lo hagas, pero si alguien lo quiere hacer, tiene el derecho. Y las ventajas, creo yo, del Estado laico es que tú puedes profesar la fe que quieras. Claro. Eso te lo garantiza incluso la Constitución, sí. Siempre y cuando pues, sea en el ámbito de tu vida privada. Tú señalabas, Fabiola, un peligro, ¿no? De que, oye, bueno, cuando le abres la sacristía a las iglesias, se quieren pasar del púlpito y llegar a ámbitos mayores, porque todos sabemos que casi todas las fes son proselitistas, ¿no? Sí. Entonces quieren que sean las únicas con exclusión de todas las demás. Sí, ese es un peligro, porque cuando las organizaciones religiosas quieren usar las instituciones del Estado para hacer su propio proselitismo, para avanzar su propia agenda religiosa, ese es el problema. Tras la legalización del matrimonio homosexual en agosto de 2010, el semanario Desde la Fe de la Arquidiócesis Primada de México publicó una entrevista en la que el vocero de esa institución recomendaba no votar por partidos como el PRD. Tras la queja, el Tribunal Electoral resolvió que el vocero sí violó la ley electoral y pidió a la Secretaría de Gobernación que lo sancionara. A veces me llama la atención que algunos candidatos que no son ministros de culto, que no están dentro de una iglesia católica, pero que son muy religiosos, traen algunos elementos de su fe a la contienda. Entonces puede ser desde una cruz, un estandarte con la Virgen. Invocar a Dios. Ajá. ¿Qué opinas de eso? O sea, la laicidad no es solamente separación del Estado y la religión, sino también es límites muy claros a los funcionarios públicos, a los candidatos a puestos de elección popular, a no emplear un lenguaje religioso ni símbolos religiosos que puedan tomarse en el sentido de afirmación de una fe en particular. Para no imponer una idea religiosa. Cada quien tiene el derecho de creer o no en una religión o en diferentes religiones. Puede ser monoteístas o politeístas. Creo que debe de ser laico para que todos podamos convivir, podamos estar en un aula sin que discriminemos. Y la educación debes de darle acceso a cualquier persona independientemente de sus creencias religiosas. En mi opinión, la principal institución que hay que estar defendiendo siempre para mantener la laicidad es la educación pública. Esa, en mi opinión, es la principal educación, porque es en donde los niños aprenden esta separación entre el Estado y la Iglesia. En México es un país, a pesar de ser tan religioso, en donde la población aceptó esta separación. Ha sabido separar porque las instituciones se lo enseñaron a la población. Las instituciones así estaban gobernadas y la educación pública ahí sí fue fundamental. En los procesos electorales, lo que está sucediendo actualmente, hay que participar, organizarse como sociedad civil. Y no votar por un ministro. A ver, detéctelo. Lo ven a un lado de un candidato, no voten por él. Ya. Yo en lo personal admiro a algunos ministros, lo debo decir, por sus posturas morales, por sus labores sociales, pero también hay que tener cuidado cuando estas presencias atentan contra el carácter laico del Estado, que es algo que hay que estar defendiendo a través de la organización ciudadana. O sea, los que no estén de acuerdo con lo que está sucediendo se tienen que organizar. La religión toma una decisión y el gobierno toma otra, pero si las dos no están conjuntas no se puede llevar a cabo. Por ejemplo, en temas del aborto se han visto limitados por ideas religiosas, sobre todo de las personas que están en Congreso, en Senado, etc. Los gobernantes no tienen que ser ateos. No, desde luego que no. Pueden profesar la fe que quieran, pero en privado. Ese es uno. Dos, los ministros no deberían de ocupar un cargo público.
Y 3, se han abierto las puertas para que los ocupen. Sí. Y eso es Y peligroso. ese era un poco tu temor, ¿no, Fabiola? Sí, ese sería mi temor, sí. ¿Cuántos matices hay en el tema de la relación entre la religión, la política, el Estado y la democracia? ¿No? O sea, no se trata nada más de comer a los curas, ¿no? No se trata de desaparecerlos, sino que se trata de poner límites muy claros a su participación y al mismo tiempo respetar el derecho que tienen a participar en otros temas, pero no en una oficina con un escritorio público. Ya quedamos. Claro. Porque Porque, insisto, gobiernan para todos. Exacto. Sí. Juárez tenía motivos muy fuertes para separar al Estado de la Iglesia Católica, aunque la gran mayoría eran católicos. O sea, aunque hubiera un predominio tan marcado, de todas maneras se consideró. Qué proeza, ¿verdad? Sí, la de claro. Juárez, qué proeza. Niñas, Juárez no debió de morir, ¿verdad? Como dice el danzón. Juárez no debió morir. No debió de morir. O debería revivir. Debería de revivir. La aplicación del valor de la tolerancia. Acabas de dar con la palabra más importante. Claro, porque nadie dice que tienes que cambiar tu forma de vida, que tienes que abortar si se despenaliza. Pues claro que no, ¿verdad? Nadie te O sea, obliga. lo que tienes que hacer es respetar la ley y a quienes toman una decisión distinta a la tuya, Así es. porque tienen otros valores.